Casa de Fe. En este lugar y a través de las redes sociales, incluso en las personas que en su momento también van a vernos a través de la televisión. Yo creo que el Señor nos va a hablar de manera poderosa. Bienvenidos a todos, me alegra ver a muchos nuevamente aquí, bienvenidos, es un gusto tenerlos también acá con nosotros. Yo quisiera que les pudiéramos dar un fuerte aplauso, por favor, a la familia, bienvenidos. Yo creo que Dios hoy nos va a hablar de manera poderosa. Esta palabra que hoy traemos, en lo personal es una palabra que ha ido transformando progresivamente mi vida. Y fui muy inquietado en este tiempo para poderla traer el día de hoy. Y yo estoy creyendo con toda honestidad y con toda franqueza que esta palabra va a iluminar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y a través del poder de su espíritu pueda ser un rema verdaderamente poderoso y revelador. A esta enseñanza le he puesto por nombre en el reino no existe la orfandad. Yo creo que a lo largo del tiempo algo que nos ha costado ir dimensionando y lo vamos a ir entendiendo es cómo funciona este papel de Dios en nuestras vidas. Y el carácter de Dios es un carácter perfecto. El carácter de Dios es perfecto y por eso a través de su Hijo expresa esta paternidad. Pero la idea de esta enseñanza es que esta palabra hoy sea revelada a nuestros corazones para que ese poder del Padre también sea transformador en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos hablando de orfandad, estamos hablando de una condición o estado en donde existe la ausencia de padres, o en todo caso donde existe la ausencia de una paternidad. Y esta ausencia de padres o de paternidad es el resultado de que por alguna razón los padres están ausentes. Y en muchas ocasiones, o la mayoría de veces, los padres en este sentido están ausentes porque están muertos. Y ya desde aquí nos podemos empezar a dar cuenta por qué razón en el reino no existe la orfandad. Y es porque nosotros no tenemos un padre muerto. Creo que también esta enseñanza va a botar en algún momento ciertas excusas, algunos argumentos en los que nos hemos refugiado como una condición o un estado al que no hemos sido llamados. Tal vez en nuestra cultura y en nuestro contexto social la ausencia del padre es muy común. Sin embargo, en el reino y en el diseño divino, la figura del padre no es algo común. Y es eso precisamente lo que hoy quiero que nosotros vayamos entendiendo, logremos dimensionar y que podamos recibir. Yo siempre les digo esto, que está en el libro de Esdras 7:10. Esdras preparó su corazón porque sabía que iba a ingerir la palabra, porque él sabía que esta palabra que lo iba a nutrir era la palabra que él iba a impartir. Nosotros nunca vamos a podernos reproducir en algo que no tenemos y que no contenemos. Por eso el apóstol Pedro, cuando estuvo en la persona que estaba coja, enferma, él le dice: lo que me pides no te doy, pero de lo que sí tengo yo te doy. Es decir, nosotros siempre vamos a repartir, vamos a dar de lo que tenemos y de lo que contenemos. Y creo yo que es maravilloso que en nuestros corazones se revele la figura de Dios como ese Padre, que vamos a darnos cuenta que transfiere de su genética, de sus ideas y de su carácter por una razón. Vamos a dar inicio leyendo lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15.
Dios es bueno. Señor, yo creo en el nombre de Cristo Jesús que hoy tu palabra empieza a transformar nuestras vidas. Que lo que en tu palabra está escrito no solamente quede escrito en nuestras escrituras o en nuestras Biblias, sino empiece a ser escrito en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice lo siguiente: y ustedes no recibieron, vamos a ver esta versión, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Aquí hay una palabra bastante relevante, y es que habla de esclavitud. La esclavitud es una condición en donde existe incertidumbre, miedo o una alarma muy grande en nuestras vidas. Y generalmente esto es resultado de temores, de inseguridades, de ciertas dudas. Por eso es que nosotros de pequeño, por ejemplo, cuando sentíamos miedo, acudíamos a los padres, por decirles algo. ¿Por qué? Porque al acudir al Padre nosotros encontrábamos una figura que nos transmitía confianza o seguridad. Sin embargo, aquí vemos claramente que la Escritura nos está hablando de que existe una condición de esclavitud en aquellos que no han recibido el Espíritu del Padre. Por eso es que muchas veces nosotros creemos que no somos los llamados por Dios, o que el Señor con nosotros se equivocó, o que no somos suficientes como para lo que el Señor desea hacer a través de nosotros. Pero simple y sencillamente esta idea existe en nuestros pensamientos y en nuestros corazones como resultado de que el Espíritu del Padre se encuentra ausente, porque el Espíritu que está presente es el del miedo o de la ausencia del Padre. Por eso es que también vemos acá que dice: sino el Espíritu que los adopta. Esta palabra adopción es sumamente importante. Esta palabra adopción viene de un griego, no sé si lo tenemos por ahí. Y esta palabra griega es esta, huidoxesía. Y esta palabra griega es una figura legal. La adopción hasta en nuestros días es una figura legal. Por decirte algo, tú no vas a una institución que da en adopción niños y tú llegas y deme ese. Aquí, ¿cuál? Este sí, mucho gusto. Ay, gracias. Y te vas con un niño. Porque para realizar un proceso de adopción tienen que cumplirse una serie de requisitos legales para que esa figura legal se active. Y esto es lo que en algún momento Jesucristo en esta tierra hizo: cumplir esa serie de requisitos de los protocolos del Testamento Antiguo para poder ejercer el derecho legal de la adopción. Por eso es que cuando nosotros encontramos esta palabra traducida al español es colocar como hijo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el versículo inicia hablando de una condición ausente del Padre, pero diciendo que hemos sido colocados en una nueva condición legal. Y esa nueva condición legal es la que a nosotros nos permite operar en un espíritu superior al del temor. Y este espíritu superior en el que operamos legalmente establecido es el del Padre. Y por eso termina diciendo en este mismo versículo que hemos recibido ese espíritu legal, operativo de Dios, para poderle llamar Padre. Y en lo personal esto a mí me parece maravilloso, porque cuando nosotros vemos en las Escrituras esto en la carta de los Romanos, estamos viendo que hay una nueva ubicación. Hay 3 puntos importantes aquí que se dan a través de la adopción de nosotros como hijos, de esta figura legal que leíamos. 1, la ubicación. 2, un cambio de posición. Y 3, un cambio de posesión. Somos cambiados de ubicación porque antes no éramos hijos.
No habíamos sido adoptados, no habíamos sido llevados a la nueva ubicación en donde esta figura legal entraba a regir. Lo que sí éramos hijos o personas, criaturas, mejor dicho, llenas de temor, de inseguridades. Vivíamos en una condición o en un estado de alarma por la ausencia del Espíritu del Padre en nuestras vidas. Hay una nueva ubicación porque somos colocados. Esa es la traducción de esta palabra griega, colocado como hijo. Una nueva ubicación. Existe una nueva posición porque ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en donde Cristo se sentó, nos hizo ser resucitados para ser sentados en Él. Pero también nos habla de una nueva posesión. Cuando tú posees algo es porque tienes el derecho de ejercicio sobre esa cosa. Por eso hay ciertas escrituras que nos hablan de que estamos en la posesión de la mente de Cristo, o de la mentalidad de Cristo, o de los pensamientos de Cristo. Porque la posesión nos está hablando de que ahora estamos bajo la influencia de un nuevo espíritu. Y ese espíritu bajo el que estamos ahora en influencia es el Espíritu del Padre. Por eso es que bajo esta nueva posesión entramos a un nuevo estado o condición de gobierno que ya no es el del temor, sino es el del Padre que nos ha colocado en una nueva ubicación. Cuando los griegos y los judíos utilizaban esta figura de la adopción, era porque estaban colocando al hijo que mejor había sido desarrollado como representante del Padre que lo había escogido. Por eso es que nosotros vemos que la escritura a través del apóstol Pablo no está poniendo la palabra adopción porque fue una idea o solamente una ocurrencia, sino porque él sabía que en el momento en el que éramos ubicados, posicionados y ubicados en una nueva ubicación, valga la redundancia, de posesión, iniciábamos un proceso de desarrollo con el Padre para que el Padre pudiera ejercer a través de nosotros una representación legal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mí me ha pasado en algún momento de mi vida, como tengo mi abuela que vive fuera del departamento de Guatemala, ella no podía venir. Es una señora grande de 80 y tantos años de edad, y como ella no podía estar viniendo y se puso delicada en un momento de su vida, ella giró una representación legal o un mandato en donde yo podía accionar en nombre de ella en aquellas cosas que ella me había asignado. Entonces, por ejemplo, yo llegaba a un banco por decirles algo, mi abuela no puede venir. Me decían, pero usted no es su abuela. Y les mostraba y les decía, pero tengo una representación legal. Entonces entraba en un proceso donde me aprobaban el poder actuar en nombre de ella. Es decir, el ejercicio de la representación es una figura muy importante en términos legales. Por eso es que nosotros a través del Hijo fuimos establecidos en un Nuevo Testamento, en un Nuevo Testamento para cumplir los requisitos del Antiguo Testamento. Un Nuevo Testamento que nos permite un nuevo nivel de operatividad dentro del reino. Pero para operar en el reino, inevitablemente requerimos y necesitamos el Espíritu del Padre. Dios se ha revelado de una manera maravillosa. Y hoy vengo yo creyendo que Dios se va a revelar a nuestros corazones, porque Dios no puede ser descifrado bajo ningún concepto ni bajo ninguna definición, esperando que el concepto, la definición, te revele lo que solamente el Espíritu puede revelar a tu corazón. Sin embargo, como decía el apóstol Pablo, aunque las palabras podrían parecernos pocas, estamos haciendo el mejor intento para revelar el conocimiento del Espíritu. Vamos a darnos cuenta en el libro de los Hebreos,
capítulo 8, algo que en lo personal me parece maravilloso. Y esto tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo. Para él darle cumplimiento al nuevo estado legal, tuvo que cumplir con todos los requisitos del estado antiguo. Y lo vamos a leer aquí. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto, dice. Sigamos leyendo, versículo 8. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que lo tomé de la mano y lo saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está a punto de desaparecer. Aquí pasan y hay varios puntos importantes. Aquí estamos recibiendo una palabra profética. Esta es una palabra 100% profética, porque en el momento en el que surge, todavía no había existido el cambio de legalidad que en Cristo surge a través del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Primero habla de que el testamento que él iba a cambiar, lo iba a cambiar porque no era perfecto. ¿Por qué no era perfecto? Porque no tenía al 100% su naturaleza. Es decir, él lo redactó a través de un hombre, y fue un hombre el que lo escribió. Por eso es que en este momento también está diciendo en la Escritura que la palabra ya no solamente no va a estar escrita como antes lo estaba, sino ahora lo iba a empezar a escribir en el corazón. Entonces podemos ver como punto 1 que no era perfecto. Esto quiere decir entonces que era imperfecto. 2, profetiza el establecimiento de un nuevo estado de legalidad. ¿Por qué está profetizando, o por qué decimos que está profetizando este nuevo estado de legalidad? Porque está hablando de que va a entrar en vigencia un nuevo pacto. Es decir, esto pasa como cuando en cualquier gobierno de cualquier nación va a entrar una ley nueva a sustituir una antigua ley. Y eso es lo que está pasando aquí. Está existiendo la profecía del establecimiento de un nuevo estado de legalidad. 3, vemos aquí que las leyes ya no serán más externas, sino internas. Y esto es algo maravilloso, porque si ustedes recuerdan, a través de las Escrituras, el Señor también profetizó que iba a cambiar los corazones de piedra y los iba a convertir corazones de carne. Es esto, porque Él está diciendo que lo que antes estaba afuera no estará más afuera, sino ahora lo va a incorporar en nuestros corazones. Y esto que va a incorporar en nuestros corazones inevitablemente va a alterar la naturaleza de nuestros corazones. Y por eso está hablando de que va a haber un cambio de corazón. Primero está hablando de que el primer pacto no era perfecto. Después profetiza el establecimiento de un nuevo estado de legalidad. Y 3, dice que este estado de legalidad no solamente ya no va a ser externo, sino va a ser interno. Y esto que es interno nos habla de que va a cambiar nuestro corazón, y porque cambia nuestro corazón, inevitablemente empieza a alterar nuestras conductas. Y a esto se refiere cuando dice: ya no necesitarán que alguien más les enseñe, porque lo que en las Escrituras está diciendo es: esta ley va a entrar como esa naturaleza viva a través del Espíritu Santo, que va a alterar tu corazón de tal forma que va a empezar a alterar tu comportamiento, va a empezar a alterar tu entendimiento y va a empezar a alterar tu conocimiento. Por eso es que cuando nosotros escuchamos que Jesús dice: a ustedes les conviene que yo parta,
en esa pequeña frase está involucrando todo esto que había sido profetizado. Y era conveniente para nosotros porque la ley ya no iba a ser externa, sino que ahora iba a estar en lo interno de nuestros corazones, y que incluso eso interno en nuestros corazones iba a alterar la naturaleza de nuestras vidas. Por eso es que la misma escritura nos está hablando de que en esta profecía se estaba declarando la alteración de nuestro corazón para ser constituidos en este nuevo establecimiento de legalidad, una nueva naturaleza que iba a ser conocida como una nueva criatura. Nuevas criaturas que en el versículo anterior estaba diciendo que eran las que estaban siendo adoptadas, que tenían un espíritu de temor, pero que a partir de este momento iban a recibir el espíritu del Padre. Y como iban a recibir el espíritu del Padre, iba a haber una nueva posición, una nueva ubicación y una nueva posesión del espíritu. Es decir, Él vino a cumplir una serie de requisitos legales para poder producir en nuestras vidas el estado y el cambio de condición, para que ahora a ti y a mí nos sea revelado como ¿quién? Como Padre. Él no apareció y dijo: buenas, soy el papá. Él actuó a través del Hijo, cumpliendo una serie de requisitos legales para poder lograr el proceso de adopción. 4 nos habla del conocimiento. Habla del conocimiento, en otras palabras, porque dice que entonces se nos va a dar a conocer a nosotros. Por eso es que en las escrituras, y les he comentado, cuando dice la escritura: y David conoció a su esposa, no es que le haya dado la mano, sino la conoció como resultado de que hubo una relación íntima que produjo un hijo. También lo dice con Adán y Eva: y vino Adán y conoció a Eva, y entonces dio a luz. Aquí nos está hablando que se nos dará a conocer, porque empieza a hablar de una comunión íntima, una experiencia en donde podremos experimentar el Espíritu de Dios. Y esa experiencia reveladora de quién es Dios es la que empieza a renovar y a transformar y a producir una transformación en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es que la palabra transformación viene de metamorfosis. Y por eso cambio de pensamiento o arrepentimiento viene del griego metanoia. Porque todo lo que tiene que ver con Dios necesariamente tiene que ver con un cambio de lo antiguo a lo nuevo. Por eso es que aquí está habiendo una actitud profética de parte de Dios, en donde está anunciando el cambio de todo un establecimiento pasado, para poner en vigor y en vigencia un nuevo establecimiento donde Él iba a ser revelado a nuestros corazones para darse a conocer como el Padre. Por eso no apareció y dijo: buenas, ya llegué, sí, pues servirme la cena. Por eso su anunciación profética fue conocida a lo largo de las edades, porque esto también nos habla del corazón y del carácter de nuestro Padre. Y el carácter de nuestro Padre es que no es un ser improvisado. Por eso es que tú no eres el accidente de alguien, sino el resultado de que alguien íntimamente conoció a otro alguien, pero que a través de la voluntad del Padre, Él decidió darte vida. Porque si el Padre no decide darte vida, por más que alguien quiera, desee y anhele, no hay vida. Él no improvisa. Él no es improvisado. Por eso es que lo vemos desde el Antiguo Testamento siendo profetizado. Y también lo que pasa inclusive en el Nuevo Testamento, cuando Él dice: delante de sus ojos se ha cumplido esta escritura. O sea, eso es poderoso,
porque había llegado el tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento es el tiempo perfecto consumado en Cristo Jesús para poderle dar vida al nuevo establecimiento de la legalidad operativa, en donde Dios iba a ser revelado, iba a ser conocido. Por eso habla de ese conocimiento como esa experiencia reveladora. También habla de un perdón. Si nosotros vemos en esa parte que leímos, está hablando de un perdón eterno. Y está hablando de un perdón eterno porque es a través de Cristo que nosotros hemos sido perdonados. Ninguno de nosotros teníamos mérito alguno como para poder hacer los actos suficientes como para ser perdonados. Y es tal esto cierto que la misma escritura dice que como no teníamos, en otras palabras, las formas de que bajo nuestros propios medios pudiéramos solventar la deuda, es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el que es establecido como el fiador de este pacto. ¿Por qué estableces tú un fiador en el banco? ¿O por qué te lo piden, mejor dicho? ¿Por si no se puede pagar? En otras palabras, es una garantía lo que veíamos, un soporte. ¿O no, tú que sos máster en bancos? Es una garantía. Y por eso, como garantía, lo que colocó, dice la escritura, y lo veíamos el domingo pasado, como ese soporte, es su sustancia misma. ¿Y quién es su sustancia misma? Él mismo. ¿A través de quién? De Jesús. De verdad, yo en lo personal creo que esto es maravilloso. Gracias. Y vemos entonces como punto 6 dentro de esto, que por eso se requería para todo esto un nuevo estado de orden y de legalidad. Por eso dice en el Evangelio de Lucas que el Señor vino a recuperar todo lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Ese estado de legalidad, donde a los hijos se nos podía por justicia contar Jesucristo para que nosotros pudiéramos llamarlo Padre o conocerlo como un Padre. Por eso vamos a leer en Juan 1:13 lo siguiente. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver aquí que no está hablando de que no somos nacidos de carne, no porque no haya existido la intervención de padre y madre en nuestras vidas, sino porque la participación a la que somos llamados para ser hijos necesitaba de otro tipo de sangre. Es decir, no necesitaba la sangre de los hombres, sino la sangre de Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento que leímos como profecía, Él dice era imperfecto, porque la sangre que intervenía era lo de los sacrificios animales. Pero en el Nuevo Testamento la sangre que interviene es la del, como metafóricamente hablando, la del cordero que fue inmolado y que era perfecto. Por eso nosotros podemos ver en Hebreos 9:12 esto, y dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. Pero si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En el Antiguo Testamento
existía el propiciatorio, el momento de la expiación. Y para que el pueblo fuera perdonado, utilizaba animales. Pero aquí mismo lo está diciendo que esto solamente purificaba por afuera y que se necesitaba entonces la intervención de una sangre de otra naturaleza para purificar desde adentro. Y es aquí donde interviene la figura de Cristo. Por eso cuando vimos en Juan 1:13 nos está hablando no de la palabra bios humana, sino del bios espiritual. Engendrar viene de la palabra bios, dar vida. Pero dice, somos engendrados por Dios. En otras palabras, no eres resultado del bios humano, sino eres resultado del bios celestial, que trae consigo el zoé divino. El zoé divino es lo que Jesús dijo que vino a dar como vida abundante. Y esa vida abundante hacía referencia a esta vida eterna, de la que somos solamente participantes si a través de nuestras vidas es rociada ahora, pero la sangre de Cristo. Esto es verdaderamente maravilloso, porque vamos a darnos cuenta entonces cómo desde el Antiguo Testamento todo era figura y representación de lo que había de venir, dice la Escritura. Por eso es que nosotros podemos empezarnos a dar cuenta en nuestra nueva participación celestial. En el reino no existe la orfandad, los huérfanos, porque primero tenemos un Padre vivo, y segundo tenemos un Padre vivo que trajo a su Hijo para poder cumplir toda esta serie de requisitos legales, para transferir genéticamente desde su sangre a nuestra sangre la vida espiritual. Por eso es que esto también nosotros lo encontramos en Hebreos 4:12. Y dice lo siguiente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto hemos visto que es viva y eficaz, porque la palabra, como dice desde el Génesis, era Él. Entonces, como es Él, por naturaleza, está vivo y es eficaz. Y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí seguramente, si es el apóstol Pablo, está utilizando una fraseología. En otras palabras, está utilizando palabras diferentes o ejemplos para describir lo que él quería dar a entender. Y lo que él de alguna manera estaba dando a entender es de que nosotros habíamos recibido una sangre divina que llegaba como esa palabra hasta lo profundo y las coyunturas de nuestros huesos. El tuétano en nuestro hueso es la médula más blanda que existe, pero donde está nuestra genética o el ADN. Por eso el apóstol Pablo, educado en gran parte de su vida por griegos, sabía que lo que estaba diciendo tenía una repercusión espiritual en lo que él estaba plasmando. Y lo que él de alguna manera estaba diciendo a través de estas frases es que el Espíritu de Dios era tan profundo, que era tan cortante, que podía separar el alma del espíritu, pero podía llegar todavía más profundo, al punto que podía alterar tu condición espiritual. Y esto va de la mano con lo que nosotros podíamos ir viendo y entendiendo en el versículo que leímos anteriormente. La sangre de Cristo no es superficial, es tan profunda que es esa misma sangre espiritual la que entra a lo profundo de nuestros tuétanos y altera profundamente nuestra genética, para que entonces ahora contengamos la genética del Padre. Y si contenemos la genética del Padre, es porque somos hijos.
La labor de la fecundación no la realiza la madre. Para que un óvulo sea necesariamente fecundado, tiene que existir la intervención del padre. Si hay solo óvulo, no hay padre y no hay hijo. Por eso es que habla en el versículo en Juan 1:13 que existió el acto en donde fuimos engendrados, porque está hablando de la forma en la que fuimos fecundados. El engendramiento es resultado de que hubo un padre que intervino para fecundar el óvulo. Creo que Dios es bueno. Y entonces esto nos empieza a hacer ver, mira qué poderoso esto, de verdad. Y es que en el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Adonai, Jehová de los ejércitos. Pero tú lees, desde que vino Jesús a esta tierra, ya no lo presentó como mi Jireh, mi Adonai, sino todo el tiempo estuvo hablando de su Padre. Y él decía: yo no puedo hacer nada que no he visto al Padre hacer. Todo lo que yo digo es lo que el Padre me ha autorizado a decir. Yo les vengo a narrar lo que es un día en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al ser Jesús, Dios mismo, nos llevaba a valorar el hecho de que su propia vida venía a esta tierra como un sacrificio vivo para constituir un nuevo estado legal donde él iba a ser sacrificado, iba a ser inmolado, para que ahora lo pudiéramos conocer como Padre. Es como, por ejemplo, si tú vas a regalar algo de mucho valor, por decirte algo, explicas: mira, y esto sirve. ¿Por qué? Porque querés que sea bien conocido. Jesús sabía que para regalarnos el conocimiento del Padre, él debía ser sacrificado, inmolado, muerto, entregado, cumpliendo toda la ley para trasladarnos a un proceso de legalidad. A mí me parece lindo y maravilloso el hecho de que a través de Jesús, de Jesucristo, su ascensión al cielo y su venida en figura de Espíritu, hoy tengamos garantizada la paternidad, valga la redundancia, del Padre, que nos es revelada para implantar en nosotros los rasgos característicos, atributos que tiene el Padre, pero también formar el carácter del Padre. Quien forma el carácter del Padre, como iniciamos leyendo, no es alguien que vive en un estado de miedo. Puedes tener temor en algún momento de tu vida y no por eso, entonces no soy hijo. Pero es muy diferente tener temor en algún momento de tu vida a vivir en una condición de miedo. Es muy diferente que tengas una situación que te infunda temor a que vivas en un estado de temor. Por eso nuestro estado, nuestra condición fue cambiada, fue mudada. Yo creo que el Espíritu de Dios está haciendo algo maravilloso y poderoso. Gracias, damos gracias. Y esto, cuando nosotros recibimos este entendimiento en nuestro corazón, lo que surge ya no es ¿qué va a hacer el Padre por nosotros? La pregunta es ¿qué vamos a hacer con este entendimiento como sus hijos? Mateo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron
que mostrase señal del cielo. Vamos a ver versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Vamos a ver lo que dice el versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Y dijo Jesús, les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, porque ellos empezaron a murmurar: ¿y por qué no está diciendo esto? De plano, porque no trajimos pan y que no sé qué. En el versículo 8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9: ¿no entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ellos estuvieron presentes en la multiplicación de los panes, y ellos creían que Jesús estaba enojado por panes, y les multiplicó ahí 5,000 panes. 11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Vamos a ver el versículo 25 y 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí pasa algo maravilloso. Pasa algo maravilloso porque podemos darnos cuenta de algo, y esto es lo que yo quiero que veamos. Jesús a ellos ya no les hizo ningún milagro físico. Pero la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que Él ya no les hizo un milagro físico? Difícil podía ser para Jesús. Sí, si aparecía caminando en el agua, si le escupía a uno y le sanaba los ojos, y a Él mismo les dice: yo multiplico los panes. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Simple y sencillamente porque ellos, al igual que muchos en este tiempo, han decidido amar y seguir al Señor por las señales que da, que Él brinda, y no por lo que Él por naturaleza es. Por eso esto es algo verdaderamente poderoso, porque Él no esperó darles más un milagro externo, porque Él en ese momento estaba haciendo saber que el milagro más profundo, más relevante para esta generación y para esta en la que estamos, era recibir el milagro de la revelación del Padre. Por eso es que hoy nos hemos topado con una generación frágil, que solamente está con Dios si recibe el milagro. Y el día que Dios no hace el milagro, ¿por qué Dios es así? Me castiga, porque es malo, ¿por qué? Y es porque el milagro más importante no sigue siendo el de afuera, sigue siendo el de adentro. Y yo de verdad creo que el Señor está levantando una generación que recibe el milagro más profundo, más relevante. ¿Y saben cómo les digo esto? Porque Jesús también lo dijo. Y Él decía: a los que han recibido el milagro de adentro, resulta que las señales y los prodigios los siguen y los acompañan. Yo no sé si estamos viendo esto. Padre, hacenos un milagro. Pero si tú has recibido el milagro más grande, tú no pides ese milagro, porque a ti te acompaña ese milagro.
Por eso es que nosotros estamos entonces como hijos en una nueva ubicación, en una nueva posición y bajo una nueva posesión. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed, porque está hablando del agua humano. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y en el versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Nuevamente, ¿cómo se refiere a Dios? Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuevamente está quedando manifiesto. La mujer le dice a través de esta conversación en el versículo 27: ya sé quién tú eres. En otras palabras, le hace saber y le dice: tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le contesta: yo soy el que habla contigo. Es decir, a esta mujer le aconteció que se le dio el milagro más importante, el de que Cristo le fuera revelado, porque al revelársenos Cristo, también se nos es revelado el Padre. Por eso es que él le preguntan antes de partir: ya no nos presentaste al Padre, le dicen los discípulos. Y Jesús se molesta y le dice: ¿y cuánto tiempo llevas conmigo? Si me hubieras conocido a mí, o si me conoces a mí, tienes la oportunidad de conocer al Padre. ¿No es esa la respuesta que le da? Es decir, en otras palabras, a través de esto que leímos, de la mujer samaritana, podemos ver que el Señor se definió nuevamente a ella como el agua que podía brotar de su interior, como una fuente inagotable de agua viva, para que no volviera a tener sed de un padre, por ejemplo, que no volviera a tener sed espiritual. Porque cuando el Padre nos es revelado como esa semilla que nos engendra, ahora a través del desarrollo espiritual Él se va incrementando, y en ese incremento empieza a saciar toda nuestra vida, toda nuestra alma que estaba desconectada, llena de soledad, llena de temor, llena de perjuicios, llenas de incertidumbres, llenas de falta de identidad. Empieza a ser reconectada a un propósito por la revelación de Cristo, que nos revela quién es el Padre. Por eso Él se definió y Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. La única forma que nosotros tenemos de poder conocer al Padre es teniendo la revelación, como de esta mujer samaritana, de quién es Cristo. Hay una generación que el Señor va a levantar con el entendimiento y la revelación de quién es Cristo. Y en el momento en el que esta idea, este concepto, esta vida, esta naturaleza, esta realidad operativa empiece a ser revelada, va a haber una generación que recibió y que se ha desarrollado en el milagro más profundo. Por eso ya no va a haber ninguna calamidad, situación que te haga mover del lugar, porque no es lo que pasa afuera, sino lo que aconteció desde adentro. Por eso nosotros vamos a darnos cuenta que cuando existe esta experiencia reveladora de quién es el Padre a través de Cristo, primero nos damos cuenta que hay un cambio de estado en la mujer. La mujer dejó de estar en orfandad y empezó
a conocer a través de Cristo al Padre. Dice que después la mujer, al salir de ahí, hizo saber quién era Cristo. Una mujer que vivía en adulterio. Si traemos a la memoria la conversación con Jesús, le dice: ¿y dónde está tu esposo? Y en otras palabras, el que mencionan ni siquiera es tu esposo, como los otros, ¿qué? 5. Al empezar a conocer su identidad, no fue la misma mujer que regresó con esta cantidad de hombres, porque su identidad empezó a ser revelada. Quien conoce al Padre empieza a conocer su identidad, y quien conoce su identidad empieza a conocer entonces el valor de la sangre que corre en su sangre, en sus huesos, en sus pensamientos, en su corazón. Lo que el Padre hizo a través de Jesús para establecer un nuevo orden de legalidad, para poderse dar a conocer, revelar y establecer un nuevo tiempo, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso es tan fácil agarrar la Biblia, partirla a la mitad y dice Nuevo Testamento. Es nuevo por eso, no solo porque había que poner algo. 2 produce en nosotros entonces un nuevo nacimiento, y por eso podemos ver en Romanos 1:20 algo maravilloso. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad como su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso la revelación es algo que en apariencia, como dice aquí en Romanos 1:20, surge de lo invisible. Pero eso que surge de lo invisible se hace visible a través de esa criatura que es constituida ahora como hijo o como una hija. Esas cosas invisibles, su deidad, su naturaleza, su gobierno, su divinidad, lo celestial, lo eterno, se hace visible cuando recibimos el milagro más profundo, que es el tenerlo como Padre. Y entonces somos como esa casa que dice la Escritura, que fue puesta sobre una buena roca o sobre un buen fundamento. Por eso vas a poder pasar muchas veces traición, dolor, muy probablemente en algún momento incertidumbre, situaciones complejas, acontecimientos adversos. Pero a ti te fue revelado el milagro más profundo, que te hace estar y permanecer de pie, que te hace ser fortalecido, que te hace ser entendido, que te hace tener una visión diferente, que te hace entender desde una perspectiva reveladora, que te hace sentir, vivir y conocer desde una experiencia profunda la genética que en Cristo hemos recibido, para poder tener en nuestro ADN espiritual la genética del Padre. 3, tenemos una identidad que requiere desarrollo en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros vemos en Lucas 17:11 al 19. Yo creo que esto nosotros lo conocemos casi que todos, los 10 leprosos que son limpiados. Hay 10 leprosos y reciben el milagro, y solamente uno regresa a dar gracias, porque hubieron 9 que recibieron el milagro externo, pero hubo uno que recibió el milagro interno. El que recibe el milagro interno recibe en gratitud, en amor, en fortaleza. Por eso te preguntaba: ¿y ahora qué vamos a hacer con este entendimiento cuando el Padre nos ha revelado? Por eso ha pasado a lo largo del tiempo
Mucha gente ha recibido muchos milagros físicos, pero en algún momento pareciera que se olvidaron del Padre. Porque el milagro más profundo no acontece ni en tu piel, ni en tus pulmones, aunque son poderosos. Acontece y se recibe en un lugar más profundo, que es tu corazón y tu entendimiento. Por eso voy, y con esto finalizo. El Hijo es recreado. Y por eso dice la Escritura en 1 Juan 5:4, como primer punto, que todo lo nacido de Dios vence. ¿Por qué todo lo nacido de Dios vence? Porque recibió el milagro interno. 2, en 1 Juan 5:18 dice que el maligno no lo puede tocar. Por eso hay acontecimientos, situaciones que a ti no te van a hacer distraerte ni perderte de la casa del Padre, del entendimiento de Cristo. Y 3, dice en Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Yo no sé si ustedes se recuerdan la parábola del hijo pródigo. Dice que tomó toda su herencia y se fue. Después regresó. ¿Pero por qué creen ustedes que regresó? Porque a pesar de su mala decisión y sus malas acciones, seguía siendo hijo. Por eso es que en el reino no existe orfandad. Si hemos tomado una mala decisión y una mala acción, en el reino se permiten los virajes en U para volver como ese leproso y poder reconocer de que un día a través de Cristo recibimos al Padre, pero que ahora nuestras vidas están al servicio del Padre, al servicio del propósito, al servicio del reino. Casa de Fe.